Confiar en Dios cada día no es solo una frase, sino una práctica que vivimos especialmente en los momentos más difíciles. La confianza en Dios es el cimiento de nuestra fe, la base sobre la que edificamos nuestras vidas. Fortalecerla requiere dedicación y la constante búsqueda de su guía. Jesús, en el Sermón del Monte, nos enseñó que si Dios cuida de los pájaros y las flores, ¿cómo no nos cuidará a nosotros? Es una invitación a depositar nuestras preocupaciones en sus manos. Aunque en momentos de incertidumbre parezca que todo está fuera de control, la confianza en Dios es crucial, ya que Él nunca nos abandona. Como se menciona en el Salmo 23, aunque pasemos por valles de sombras, no debemos temer porque Él está con nosotros. Dios promete estar siempre a nuestro lado, Deuteronomio 31, 6, dándonos una confianza firme que nos sostiene en cualquier situación. Te invito a que, al ver este video, abras tu corazón y tu mente. Las enseñanzas de Jesús no solo son para tiempos pasados, sino para el presente, para ti y para mí. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y profundizar nuestra confianza en Él. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti, como lo hizo Jesús. Este acto de entrega agrada a Dios y refleja nuestro deseo de fortalecer nuestra confianza diaria en Él, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos con Proverbios 3:5, que nos habla de confiar en Dios durante tiempos difíciles. Cuando atravesamos dificultades, nuestra tendencia natural es tomar el control y confiar en nuestra propia capacidad para resolver todo. Pero Proverbios 3:5 nos da una perspectiva diferente: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí se nos enseña que no se trata de lo que podemos hacer por nuestra cuenta, sino de rendirnos a la voluntad de Dios. Aunque confiar en Él, especialmente en medio de las tormentas, no es fácil, es en esos momentos donde encontramos una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante. La confianza en Dios se cultiva a través de una relación personal con Él. Es algo que se desarrolla mediante la oración, la lectura de la Biblia y la transformación de nuestro corazón. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. En Filipenses 4:6 se nos invita a no preocuparnos por nada, sino a orar por todo. La oración es un acto de entrega, donde le decimos a Dios: no puedo con esto, lo dejo en tus manos. Cuando oramos, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la soberanía de Dios. Las promesas de Dios, como nos enseña Hebreos 10:23, son la base de nuestra confianza. Las promesas de Dios son firmes e inquebrantables, y nos dan seguridad cuando todo parece estar fuera de control. La clave es recordar esas promesas, especialmente cuando nos sentimos desanimados o enfrentamos dificultades. Dios no solo tiene promesas generales, sino también específicas para cada uno de nosotros, que podemos aferrarnos con confianza, sabiendo que Él cumplirá su palabra en el momento adecuado. Cuando confiamos en las promesas de Dios, dejamos de ver los problemas como montañas insuperables y comenzamos a verlos como oportunidades para que Él manifieste su poder. La confianza en las promesas divinas cambia nuestra perspectiva y nos permite caminar con una base sólida, sabiendo que Dios cumple todas sus promesas a su tiempo perfecto. La confianza en Dios es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, sino que se construye a lo largo del tiempo mediante nuestra relación personal con Él. Es una confianza que se alimenta de la constancia, de la oración diaria, de la meditación en su palabra y de la experiencia vivida al ver su fidelidad en nuestras vidas. Cada vez que atravesamos dificultades y confiamos en Él, esa confianza crece, se fortalece y se convierte en un refugio seguro donde podemos descansar. La oración, como mencionamos antes, juega un papel central en este proceso. A través de la oración, no solo le expresamos nuestras preocupaciones y deseos a Dios, sino que también abrimos nuestros corazones para recibir su paz. La oración no es simplemente un momento en el que pedimos cosas, es un espacio de conexión profunda con Dios. En la intimidad de la oración, Dios nos habla y nos recuerda sus promesas.
nos fortalece y nos renueva cuando nos sentimos débiles o desbordados por las circunstancias. Recuerda que la oración no tiene que ser perfecta ni estar llena de palabras elegantes. A menudo, lo que Dios busca en nosotros es la sinceridad, la honestidad de un corazón dispuesto a rendirse a Él. Jesús mismo nos enseñó en el Evangelio que no es necesario usar muchas palabras para ser escuchados por Dios. En Mateo 6, 7-8, Jesús nos dice que no necesitamos repetirnos como los gentiles, porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. La clave está en la sinceridad de nuestro corazón, en nuestra disposición para acercarnos a Él con confianza, aunque no tengamos todas las respuestas o no entendamos completamente lo que está sucediendo. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios. Al sumergirnos en su palabra y en su presencia, comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Lo que antes parecía una montaña insuperable comienza a verse como una oportunidad para que Él trabaje en nuestra vida. No se trata de que nuestras dificultades desaparezcan inmediatamente, pero sí se trata de que aprendemos a caminar a través de ellas con la certeza de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Es fundamental que, a medida que pasamos tiempo en oración y reflexión, también recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. La Biblia está llena de relatos de cómo Dios ha sido fiel a su pueblo a lo largo de la historia. Historias de hombres y mujeres que, al igual que nosotros, pasaron por momentos de incertidumbre, pero encontraron consuelo y esperanza en las promesas de Dios. Pensemos en figuras como Moisés, quien confió en que Dios liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. O en el caso de Daniel, quien fue lanzado al foso de los leones por su fe, pero confió en que Dios lo protegería. Estos relatos no son solo historias lejanas, sino que son testimonios vivos de cómo la fe en las promesas de Dios puede transformar nuestras vidas. Hoy, al igual que esos hombres y mujeres de la Biblia, podemos experimentar la fidelidad de Dios en nuestra propia vida. Al enfrentar los desafíos cotidianos, podemos recordar cómo Dios ha obrado en nuestra vida en el pasado y confiar en que lo hará de nuevo. Al mirar hacia atrás y reflexionar sobre su fidelidad, podemos renovar nuestra confianza en Él, sabiendo que no importa lo que venga, Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Además de la oración y el recuerdo de las promesas de Dios, también es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye. La Iglesia, los amigos y los hermanos en Cristo juegan un papel vital en el proceso de fortalecer nuestra confianza en Dios. En momentos de debilidad, cuando nuestras fuerzas flaquean, es en la comunidad donde encontramos ánimo, consuelo y esperanza. No estamos llamados a caminar solos en la fe, Dios nos ha dado el regalo de la comunidad, una familia espiritual que nos ayuda a recordar las promesas de Dios y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La comunidad también es un espacio donde podemos compartir nuestras cargas, orar unos por otros y ser testigos de la fidelidad de Dios en la vida de los demás. A veces, la fe de otros puede ser el aliento que necesitamos para seguir adelante. Cuando vemos cómo Dios ha obrado en la vida de nuestros hermanos y hermanas, podemos renovar nuestra confianza en que Él sigue trabajando, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. En este viaje de confianza, también debemos recordar que, aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles y desafiantes, no estamos llamados a basar nuestra confianza en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de nuestras dudas. Es elegir creer que Él tiene un propósito en medio del caos, que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Como nos enseña 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No siempre entenderemos por qué suceden las cosas, pero podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. Una de las claves para fortalecer nuestra confianza en Dios es mantener una actitud de gratitud. A menudo, nos enfocamos tanto en lo que nos falta o en las dificultades que enfrentamos que olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a mantener nuestra perspectiva en lo que Dios ha hecho, en lugar de enfocarnos solo en lo que aún necesitamos. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nuestra fe se fortalece porque recordamos todo lo bueno que Dios ya ha hecho en nuestras vidas.
Es importante también tener en cuenta que la confianza en Dios no significa la ausencia de dificultades. De hecho, a menudo es en medio de las pruebas donde nuestra fe se profundiza y se fortalece. Las dificultades son oportunidades para que confiemos más plenamente en Dios y experimentemos su poder en acción. A veces, necesitamos pasar por el fuego para ser refinados, pero es precisamente en esos momentos de prueba donde Dios nos moldea y nos prepara para lo que viene. Como nos dice Santiago 1, 2-4, hermanos míos, consideren como un gran gozo cuando se vean envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero la paciencia debe tener su obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Finalmente, recordar que nuestra confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Cuando nos apoyamos en sus promesas, podemos estar seguros de que Él nunca nos fallará. El desafío está en elegir confiar en Él cada día, en medio de las pruebas, las dudas y las incertidumbres, sabiendo que Él está trabajando en nosotros y para nosotros. Así que, en cada situación que enfrentes, recuerda, no estás solo. Dios es fiel, su amor es constante y su promesa de estar contigo nunca cambiará. La confianza en Dios se basa en un principio fundamental, que Él es un Dios fiel, que nunca cambia y que siempre cumple sus promesas. Esto nos da la seguridad de que, aunque nuestras circunstancias puedan ser inciertas y cambiantes, el carácter de Dios permanece intacto. Él no es como los seres humanos, que a veces fallan o cambian de opinión. La Biblia nos asegura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8, y este es un recordatorio poderoso de que podemos confiar en Él en todo momento. Es normal que, en medio de la adversidad, surjan dudas. A veces, los problemas parecen tan grandes que es fácil perder de vista la fidelidad de Dios. Pero incluso en esos momentos, es esencial recordar que la confianza no se trata de entender completamente lo que sucede, sino de descansar en la certeza de que Dios está en control. No siempre vamos a tener todas las respuestas, pero podemos estar tranquilos sabiendo que el Dios que nos ama tiene un propósito eterno en todo lo que permite en nuestra vida. La confianza en Dios también implica esperar en su tiempo perfecto. La impaciencia es algo natural en nosotros, y a veces deseamos que las respuestas lleguen de inmediato. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y su tiempo no es el nuestro. En momentos de espera, es importante aprender a confiar en que Dios no tarda, sino que actúa en el momento justo. Como nos enseña 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La espera, aunque difícil, nos enseña a depender más de Dios y a desarrollar una fe más madura. Es en esos periodos cuando nuestro corazón se prepara para recibir las bendiciones y las respuestas de una manera más profunda, porque hemos aprendido a confiar en Él con una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos de su carácter. La paciencia y la confianza van de la mano, y en cada momento de espera, Dios está trabajando en nosotros, perfeccionando nuestra fe. Además, la confianza en Dios se manifiesta en nuestra obediencia a su voluntad. Cuando realmente confiamos en Él, estamos dispuestos a seguir sus caminos, aunque no siempre entendamos completamente lo que nos pide. La obediencia es una forma tangible de demostrar nuestra fe. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es solo una cuestión de cumplir con reglas, sino de vivir de acuerdo con la confianza de que los caminos de Dios son mejores que los nuestros, que su sabiduría supera la nuestra, y que al seguirlo, estamos eligiendo el camino de la vida. Dios nos invita a confiar en Él no solo en los grandes momentos de crisis, sino también en lo cotidiano. A veces pensamos que nuestra confianza en Dios solo debe mostrarse en los momentos de prueba, pero la verdad es que nuestra fe se fortalece en las pequeñas decisiones diarias. Confiar en Él no solo significa entregarle nuestras preocupaciones más grandes, sino también reconocer su presencia en los detalles cotidianos de nuestra vida. Esto puede ser tan simple como agradecerle por un buen día, pedir su dirección en una decisión pequeña o confiar en que Él está con nosotros incluso en los momentos más rutinarios. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino,
y confía en Él, y Él hará. Este versículo nos enseña que confiar en Dios no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Al entregarle nuestro camino cada día, al confiar en Él en todo momento, nuestra relación con Dios crece y nuestra fe se fortalece. No se trata solo de lo que hacemos en los momentos difíciles, sino de cómo vivimos cada día, poniendo nuestra confianza en Él en cada paso. Otra forma en que podemos fortalecer nuestra confianza en Dios es al recordar los testimonios de otros. A lo largo de la historia, Dios ha sido fiel a su pueblo, y esas historias siguen siendo un testimonio de su amor y poder. Al leer las historias de la Biblia, así como al escuchar los testimonios de aquellos que nos rodean, podemos ver cómo Dios ha obrado en la vida de otros. Estos testimonios nos ayudan a ver que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios sigue siendo el mismo hoy, como lo fue en el pasado. De hecho, cuando compartimos nuestras experiencias de fe con otros, también edificamos la confianza mutua. Esos momentos de compartir no solo nos recuerdan las promesas de Dios, sino que nos impulsan a seguir confiando en Él, sabiendo que Él es fiel, independientemente de lo que enfrentemos. La comunidad de fe es un espacio donde podemos apoyarnos unos a otros, recordando que todos estamos en este viaje juntos, caminando por la fe, confiando en que Dios nos lleva a la victoria. Es importante reconocer que la confianza en Dios no es algo que podemos forzar, sino que es el resultado de una relación profunda con Él. A medida que pasamos tiempo en su presencia, leyendo su palabra y orando, nuestra confianza en Él crece. La oración, el estudio bíblico, la adoración y la meditación en sus promesas nos permiten conocer más a fondo el carácter de Dios, y al conocerlo mejor, confiamos más plenamente en Él. Además, la confianza en Dios implica un abandono de nuestro propio entendimiento. Como dice Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Muchas veces, tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta, pero el verdadero acto de confianza es reconocer que, aunque no entendemos todo, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y al entregarnos a Él, permitimos que Él nos guíe en el camino que es mejor para nosotros, incluso si no podemos ver todos los detalles. Finalmente, la confianza en Dios no significa que siempre vayamos a tener una vida sin problemas. Al contrario, la vida cristiana está llena de pruebas, desafíos y momentos difíciles. Pero lo que cambia es nuestra perspectiva. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Él está con nosotros en cada paso, que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. No tenemos que temer, porque Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Al fortalecer nuestra confianza en Dios, descubrimos que no estamos caminando solos. En cada desafío, en cada incertidumbre, podemos descansar en la paz que solo Él nos puede dar. Y aunque el camino no siempre sea fácil, podemos estar seguros de que con Él a nuestro lado, todo es posible. Como Jesús mismo nos dijo en Mateo 17:20, si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. La confianza en Dios nos da una fuerza incomparable y nos permite caminar con esperanza, sabiendo que Él cumple todas sus promesas en su tiempo perfecto. La próxima vez que te sientas desanimado o cuando las cosas no salgan como esperabas, recuerda que las promesas de Dios son tu sostén. No importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentes, Él siempre será fiel y no te dejará solo. En Filipenses 4:3 encontramos la clave para depender de la fuerza divina. El poder sobrenatural de Dios actúa en nuestra debilidad. A veces, pronunciamos la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de manera automática, sin entender verdaderamente su significado, pero si tomamos un momento para reflexionar, nos damos cuenta de lo profunda y transformadora que es esta declaración. No se trata de que, por nuestra propia fuerza, podamos lograrlo todo, sino de que es el poder de Cristo, no el nuestro, el que nos capacita para superar dificultades y mantenernos firmes, incluso cuando sentimos que todo se derrumba. Reconocer que dependemos de la fuerza de Dios significa entender que no estamos solos y que no tenemos que cargar con todo el peso de nuestras batallas. En Cristo encontramos una fuente inagotable de poder y confianza. A menudo caemos en la trampa de pensar que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Como seres humanos,
Deseamos ser autosuficientes y tener control, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido completamente agotados, incapaces de seguir adelante porque nuestras fuerzas no son suficientes? Es en esos momentos de debilidad que nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos, y lejos de ser un signo de derrota, es un momento de revelación. La Biblia nos enseña que nuestra verdadera fortaleza no está en lo que podemos hacer por nuestra cuenta, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nuestra autosuficiencia es una ilusión, y es solo cuando reconocemos nuestras limitaciones que podemos experimentar el poder sobrenatural de Dios. Aceptar nuestras debilidades no es fácil, nadie quiere sentirse vulnerable o incapaz. Sin embargo, hay una gran libertad al reconocer que nuestras fuerzas tienen un límite, porque cuando lo hacemos, abrimos la puerta para que Dios obre en nosotros. La humildad es esencial aquí, no se trata de vivir con una mentalidad derrotista, sino de tener la humildad suficiente para decir, Señor, necesito tu ayuda. Y cuando lo hacemos, Él transforma nuestra debilidad en fortaleza. No es una fortaleza humana que dependa de nuestras capacidades, sino una fortaleza divina que proviene de Él. Aquí es donde todo cambia. Cuando dejamos de depender solo de nosotros mismos, encontramos descanso en la suficiencia de Dios. Ya no estamos luchando solos, y encontramos paz en saber que no necesitamos llevar la carga por nuestra cuenta. Dios en su amor y poder nos renueva cuando más lo necesitamos. Nos recuerda que podemos descansar en Él y que no necesitamos luchar por cada batalla de manera individual. La fuerza de Dios se manifiesta de diversas formas. Puede ser la resistencia para superar pruebas que parecían imposibles, el coraje para tomar decisiones difíciles, o la constante presencia que nos sostiene en los momentos más oscuros. No importa la situación, la fuerza de Dios está siempre disponible para nosotros, y esa fuerza no se agota. Él no nos da solo un poco de fuerza, nos da lo suficiente para enfrentar cualquier desafío, por grande que sea. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Todo comienza con un corazón humilde y dependiente. Debemos acercarnos a Dios cada día con la conciencia de que necesitamos su fuerza, no solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida. Debemos desarrollar una mentalidad de dependencia, sabiendo que cada paso y cada decisión debe ser guiado por su poder. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, veremos cómo su fuerza se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, desde las grandes pruebas hasta los pequeños desafíos cotidianos. En Cristo, encontramos la fuerza para todo. En Mateo 6:27, Jesús nos invita a liberarnos de la preocupación, mostrándonos que el camino hacia una confianza plena en Dios comienza con dejar ir la ansiedad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en un ciclo de preocupación, sin poder dejar de pensar en lo que podría salir mal o en lo que no podemos controlar? La preocupación tiende a paralizarnos, haciéndonos pensar que si no estamos pensando en el problema, de alguna manera lo estamos ignorando. Sin embargo, la Biblia nos da una perspectiva diferente. En 1 Pedro 5:7, se nos exhorta a poner toda nuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de nosotros. La preocupación, en lugar de ser un signo de responsabilidad, es un obstáculo para nuestra plena confianza en Dios, ya que nos roba la paz y nos impide ver las soluciones divinas que Él tiene para nosotros. La preocupación surge de nuestro deseo de controlar las cosas. Pensamos que si nos preocupamos lo suficiente, podremos evitar que algo salga mal o anticipar el futuro, pero ¿cuántas veces realmente nos ha servido preocuparnos? Jesús deja claro en Mateo 6:27 que la preocupación no cambia nada. Nos ofrece una falsa sensación de seguridad, pero nos agota emocionalmente y espiritualmente. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa ansiedad? La respuesta está en entregársela a Dios. Esta es una decisión de confiar, y cuando lo hacemos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no tiene sentido para el mundo, ya que, aunque las circunstancias sigan siendo difíciles, interiormente estamos en calma, y en esa calma podemos escuchar la voz de Dios y alinearnos con su voluntad. Si en lugar de vivir preocupados, elegimos vivir confiados, experimentamos un alivio increíble al dejar la carga en las manos de Dios. Vivir confiado significa reconocer que no podemos preverlo todo, pero que Dios sí tiene el control. Sabemos que preocuparnos no cambiará nada, pero confiar en Dios sí. Aunque sé que es fácil decir, deja de preocuparte,
hay prácticas concretas que nos ayudan a hacerlo. Comienza cada día entregando tus cargas a Dios. Haz de la oración un hábito diario, no solo para pedir, sino para liberar esas ansiedades que te pesan. Cada vez que sientas la preocupación, recuérdate que Dios ya está trabajando en lo que te preocupa. Con el tiempo, aprenderás a rechazar la preocupación, sabiendo que Dios está a cargo. Liberarnos de la preocupación no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también cambia nuestra experiencia de vida, permitiéndonos caminar con paz y confianza. Finalmente, el Salmo 119, 105 nos recuerda la importancia de buscar la guía diaria de Dios. Su palabra es como una lámpara que ilumina nuestro camino, dándonos la luz necesaria para cada día y para cada decisión. No se trata de tener todo el plan claro de inmediato, sino de confiar en que Dios nos guiará paso a paso. La oración y el estudio de la Biblia son esenciales para recibir esa dirección divina. Cuanto más leemos la palabra de Dios, más confiamos en Él y más entendemos su propósito para nuestras vidas. Al igual que Moisés y los apóstoles, no necesitamos conocer todo el plan, solo confiar en que Dios nos guiará en cada paso. Cuando buscamos la guía de Dios a través de la oración y la palabra, nos alineamos con su propósito y encontramos la dirección que necesitamos. Dios nunca nos deja sin dirección, Él siempre está dispuesto a mostrarnos el camino. Sin embargo, para recibir su guía, debemos estar dispuestos a escuchar, a poner a un lado nuestras propias agendas y a darle espacio en nuestras vidas. A veces, la respuesta de Dios no es inmediata, y esto requiere paciencia y confianza. Pero incluso en esos momentos de espera, nuestra fe crece porque aprendemos a descansar en su tiempo perfecto. Al igual que Moisés no lideró al pueblo de Israel por su propia sabiduría, sino que dependió completamente de la dirección de Dios, nosotros también debemos aprender a confiar en Él, paso a paso. No siempre tendremos el mapa completo de lo que viene, pero podemos estar seguros de que Dios nos dará la luz suficiente para avanzar, como una lámpara que ilumina solo lo que necesitamos ver en ese momento. De igual manera, los apóstoles, aunque enfrentaron grandes desafíos y pruebas, lograron transformar el mundo no por su propio poder, sino porque confiaron en la guía divina. Ellos no sabían cómo iba a resultar todo, pero sabían que Dios los estaba guiando y eso fue suficiente. Hoy, nosotros también podemos experimentar esa misma guía divina si aprendemos a escuchar a Dios en nuestra vida diaria. La mejor manera de abrirnos a la guía de Dios es a través de la lectura de la Biblia. No solo es una tarea religiosa, sino una forma de sumergirnos en la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Cuando leemos la Biblia, no solo adquirimos conocimiento, sino que fortalecemos nuestra relación con Él. En la palabra de Dios encontramos no solo principios y enseñanzas, sino también consuelo, dirección y ánimo para el camino que tenemos por delante. A veces, cuando no sabemos qué hacer o cómo proceder, es fácil sentirnos perdidos. Pero en esos momentos es cuando debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y brindándonos la sabiduría que necesitamos. La pregunta es si estamos dispuestos a confiar en Él, a dar el siguiente paso aunque no tengamos todo resuelto. Esa es la verdadera fe, confiar en Dios y seguir adelante, sabiendo que Él está al control. Además, la oración juega un papel fundamental en todo esto. No es solo un medio para pedir, sino también una oportunidad para conectarnos con el corazón de Dios y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Al orar, le abrimos la puerta a Dios para que nos guíe, nos consuele y nos fortalezca. La oración es una forma de declarar nuestra dependencia de Él, de reconocer que no tenemos todo bajo control, pero que confiamos en su sabiduría y en su amor. Con el tiempo, al vivir de esta manera, seremos más sensibles a la voz de Dios en nuestras vidas. Aprenderemos a identificar su guía, incluso cuando las circunstancias no sean claras. La paz que proviene de confiar en Él nos dará la seguridad de que estamos en el camino correcto, aunque no podamos ver todo el panorama completo. Esta paz es la que nos permite descansar, saber que Dios está trabajando, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Es importante recordar que la vida cristiana no se trata de ser perfectos, sino de depender completamente de la gracia de Dios. No importa cuántas veces fallamos o cuán grandes sean nuestras dudas, Dios sigue siendo fiel y su amor no tiene fin.
Él está dispuesto a guiarnos, a fortalecernos y a renovar nuestras fuerzas cada día. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, ya sea grande o pequeño, recuerda que puedes depender de la fuerza y la guía de Dios. No estás solo en tu lucha. Él te ha dado su palabra para iluminar tu camino y su presencia para darte la paz que tanto necesitas. Si te acercas a Él con un corazón humilde y dispuesto a escuchar, encontrarás todo lo que necesitas para caminar con confianza y esperanza. Recuerda que no tienes que tener todas las respuestas, pero puedes confiar en que Dios sí las tiene. Él es el que te sostiene y te guía, y cuando vives de acuerdo con su voluntad, experimentas una paz que supera todo entendimiento. No importa lo que enfrentes, siempre habrá suficiente luz para dar el siguiente paso, porque Dios siempre está contigo, guiándote y fortaleciéndote. Cuando nos enfrentamos a momentos de incertidumbre o dificultad, la clave es no intentar manejar todo por nuestra cuenta. A menudo, la carga parece ser demasiado pesada y nos sentimos agobiados, pero es en esos momentos cuando más necesitamos soltar nuestras preocupaciones y entregarlas a Dios. Al hacerlo, descubrimos que Él no solo ofrece soluciones, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante. Esta es una de las maravillas de caminar con Dios, saber que, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, podemos descansar en su fidelidad. Dios nos llama a confiar en Él, a creer que su plan es mejor que el nuestro. A veces, nuestra visión limitada de la vida nos lleva a querer controlar todo, a intentar anticiparnos a los problemas. Pero la Biblia nos enseña que la preocupación no cambia nada. En Mateo 6:34, Jesús nos recuerda, no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene ya sus propios problemas. Esto no significa que debamos ser irresponsables, sino que debemos aprender a vivir con la certeza de que Dios se ocupa de nosotros, incluso cuando no podemos ver todo lo que está por venir. Una de las maneras más poderosas de liberarnos de la carga de la preocupación es a través de la oración diaria. Al apartar tiempo para orar y meditar en las Escrituras, le damos espacio a Dios para que trabaje en nuestras vidas. La oración no solo se trata de presentar nuestras peticiones, sino también de escuchar a Dios y permitir que su paz invada nuestros corazones. Esa paz nos ayuda a mantener la calma incluso en medio de las tormentas de la vida. Además, al buscar la guía de Dios cada día, aprendemos a tomar decisiones más sabias y alineadas con su voluntad. A veces, el camino no es claro y las decisiones que debemos tomar no son fáciles. Sin embargo, al confiar en la dirección que Dios nos da a través de su palabra y a través de la oración, podemos caminar con seguridad, sabiendo que estamos en el camino correcto, aunque no veamos todo el panorama. El Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra guía diaria. No necesitamos tener todo resuelto de inmediato, lo importante es confiar en que Él nos dará lo que necesitamos para el próximo paso. Al estar dispuestos a caminar en fe y obediencia, descubrimos que cada decisión que tomamos nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. Como Moisés y los apóstoles, que caminaron en obediencia sin tener todo claro, nosotros también estamos llamados a caminar por fe. La obediencia no siempre es fácil, y muchas veces nos cuesta soltar el control. Pero cuando confiamos en que Dios tiene el control, experimentamos una paz profunda y una dirección clara. Y aunque el camino sea incierto, su presencia es suficiente para darnos la fortaleza y la valentía necesarias para seguir adelante. Es importante también rodearnos de personas que nos animen a mantener nuestra fe y que nos ayuden a discernir la voluntad de Dios. La comunidad cristiana es vital en nuestro caminar, ya que a través del apoyo mutuo podemos crecer en nuestra confianza en Dios. Las oraciones de los demás, sus palabras de ánimo y sus testimonios de fe nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Al final, el llamado es a vivir con la seguridad de que no estamos solos en este camino. La guía de Dios, su fuerza y su paz son recursos inagotables a los que podemos recurrir cada día. Al dejar que Él nos guíe, nos fortalezca y nos renueve, experimentamos una vida llena de propósito y paz, incluso en medio de las pruebas. La clave está en reconocer nuestra dependencia de Él, en vivir con la certeza de que no necesitamos tener todas las respuestas, sino que confiamos en que Él las tiene.
Vivir con un corazón humilde, dispuesto a escuchar su voz y a caminar en su voluntad, nos lleva a experimentar la plenitud de su paz y la certeza de que, sin importar lo que venga, Él estará con nosotros. La fuerza que necesitamos está en Él, y al depender de su poder, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que Él es fiel para guiarnos y sustentarnos en todo momento. Así que, la próxima vez que enfrentes un reto, recuerda que no estás solo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Él es tu fortaleza, tu guía y tu paz. Solo en Él puedes encontrar descanso, porque en Él todo es posible. Dios nos habla de muchas formas. A veces lo hace a través de un versículo bíblico que toca profundamente nuestro corazón, otras veces es a través de una conversación con alguien que nos dice exactamente lo que necesitamos escuchar. Incluso puede ser una situación que nos señala el camino. Lo importante es que, cuando buscamos activamente su guía, comenzamos a darnos cuenta de cómo Él nos habla en lo cotidiano, a veces de maneras inesperadas. La clave está en estar atentos, en ser sensibles a esos mensajes divinos. Cuanto más buscamos su dirección, más crece nuestra confianza en Él, porque empezamos a ver cómo día tras día ilumina nuestro camino. Esta seguridad transforma nuestra perspectiva, ya no caminamos con miedo o incertidumbre, sino con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Por eso, sigue buscando su guía todos los días, porque al hacerlo, estás confiando en un Dios que nunca falla en mostrarte el camino correcto. La paz de Dios es algo trascendental, especialmente cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En esos momentos, la paz que Dios nos ofrece se convierte en algo mucho más profundo que una simple palabra, es un regalo divino que supera todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos habla de una paz que no depende de las circunstancias, sino que permanece incluso en medio del caos. A diferencia de la paz del mundo, que se basa en la ausencia de problemas, la paz de Dios está presente incluso cuando nada está bajo control. No es la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Esta paz actúa como un guardián, protegiendo nuestros corazones y pensamientos, liberándonos de la ansiedad y el miedo. Al confiar en esa paz, permitimos que Dios tome control de nuestras emociones y pensamientos. Y, aunque los problemas persisten, ya no tienen el mismo poder sobre nosotros, porque nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de Cristo. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da su paz, un acto de fe que fortalece nuestra relación con Él. Esta paz no solo nos transforma, sino que también puede impactar a quienes nos rodean. En tiempos de crisis, cuando las personas ven nuestra serenidad inexplicable, se sienten atraídas a buscar esa misma paz en sus propias vidas. Vivir en la paz de Dios es una poderosa manera de mostrar al mundo que hay esperanza más allá de las circunstancias. Para cultivar esta paz de manera constante, es importante entregar nuestras preocupaciones a Dios cada día. Cuando la ansiedad comienza a apoderarse de nosotros, debemos detenernos, orar y confiar en que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Este es un proceso, pero cuanto más lo practiquemos, más fácil será rechazar los pensamientos ansiosos y vivir en la paz que Dios ofrece. La soberanía de Dios es un fundamento sólido para nuestra confianza. Él tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede en el mundo, incluso sobre lo que no entendemos. En Romanos 8:28, se nos recuerda que, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, lo cual incluye tanto las situaciones buenas como las difíciles. Dios tiene un plan perfecto y está trabajando en todo para cumplir su propósito. Aunque nuestra perspectiva sea limitada y no siempre entendamos el porqué de ciertas cosas, confiar en la soberanía de Dios nos da paz, porque sabemos que Él tiene el control. A veces, lo que nos parece un retraso es parte de su perfecto plan, y confiar en su tiempo perfecto es parte de vivir según su soberanía. Reconocer que Dios tiene el control nos libera de la necesidad de entender todo y nos permite fluir con su plan divino. Aceptar la soberanía de Dios cambia nuestra manera de enfrentar la vida. Ya no vemos las dificultades como obstáculos inamovibles, sino como oportunidades para confiar más profundamente en su control. Sabemos que Dios está en el trono y que Él tiene el control, lo que nos da una confianza renovada. Además,
Cuando vivimos reconociendo su soberanía, nuestra relación con Él se profundiza, y nuestra fe se fortalece. Esta fe también puede servir como testimonio para otros, mostrando que, a pesar de las adversidades, confiamos en que Dios tiene el control. Por último, las promesas de Dios son eternas y seguras. Aunque todo lo que nos rodea es temporal y está sujeto a cambios, las promesas de Dios permanecen firmes e inmutables. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las promesas de Dios son un ancla en un mundo que cambia constantemente, y podemos confiar plenamente en que Él cumplirá todo lo que ha prometido. En momentos de incertidumbre, cuando todo parece tambalear, podemos aferrarnos a esas promesas con la certeza de que son más firmes que cualquier otra cosa en este mundo. Las promesas de Dios no dependen de las circunstancias, sino de su fidelidad y su amor incondicional hacia nosotros. A veces, en medio de la espera o la prueba, puede ser difícil ver cómo se cumplen esas promesas, pero sabemos que Él es fiel para llevar a cabo su palabra en su tiempo perfecto. La espera no significa que Dios esté ausente, sino que está trabajando en nosotros y a través de nosotros, fortaleciendo nuestra fe y moldeándonos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Es por eso que, al caminar con Él, debemos recordar que cada promesa es una garantía de su presencia y de su intervención. Ya sea en tiempos de abundancia o de escasez, podemos confiar en que Él está cumpliendo lo que ha dicho. Y no solo eso, sino que esas promesas nos dan esperanza, nos dan una razón para seguir adelante cuando las fuerzas flaquean. Son la luz que ilumina nuestro camino, la certeza en medio de la oscuridad. Cada vez que nos enfrentamos a las pruebas, podemos mirar hacia atrás y recordar todas las veces en las que Dios ha sido fiel en el pasado, confiando en que hará lo mismo ahora y siempre. Él no cambia, y su palabra es segura. Por lo tanto, vivir en la certeza de sus promesas nos permite enfrentar la vida con una fe sólida y una paz inquebrantable, sabiendo que nada nos puede separar del amor de Dios y que, en su plan perfecto, todo tiene un propósito. Así, al caminar en la paz de Dios, reconociendo su soberanía y confiando en sus promesas, nuestra vida se transforma. Ya no nos dejamos llevar por el miedo ni la ansiedad, sino que vivimos con la seguridad de que Él está en control, que su paz nos rodea y que su palabra nunca falla. Esto no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para ser luz en un mundo que desesperadamente necesita de la esperanza que solo Él puede ofrecer. Al caminar en la paz de Dios, reconocemos que no estamos solos, aunque a veces la vida nos haga sentir como si estuviéramos luchando en solitario. Las luchas y las pruebas son una parte inevitable de la experiencia humana, pero cuando conocemos y entendemos el carácter de Dios, podemos enfrentar esas dificultades con una nueva perspectiva. A través de la paz que Él nos da, aprendemos a confiar en que cada paso que damos está guiado por su mano amorosa y soberana. Esta paz no significa que las dificultades desaparezcan mágicamente. En ocasiones, Dios permite que pasemos por momentos difíciles, no porque desee vernos sufrir, sino porque sabe que a través de esas pruebas podemos crecer más cerca de Él. En la prueba, nuestra fe se fortalece, y nuestro entendimiento de su bondad y fidelidad se profundiza. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe también se purifica en medio de las dificultades. Al confiar en la paz de Dios en esos momentos, encontramos consuelo, no en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Él, que está con nosotros en todo momento. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre las promesas de Dios, nos damos cuenta de que esas promesas no son solo palabras vacías, sino verdades eternas que trascienden cualquier circunstancia terrenal. Cada promesa que Él nos ha dado es una expresión de su amor inmutable y su deseo de bendecirnos, guiarnos y sostenernos. Las promesas de Dios no se basan en lo que podemos hacer por Él, sino en lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él cumplió la promesa más grande de todas, la promesa de redención, de perdón y de vida eterna. Esa es una promesa que nunca fallará, sin importar las pruebas que enfrentemos en la vida. Las promesas de Dios también nos aseguran que, aunque las circunstancias cambien, su fidelidad permanece inalterable. En un mundo lleno de cambios, en el que todo parece tan incierto y volátil, las promesas de Dios son nuestro ancla, nuestro refugio seguro.
No importa si estamos pasando por una temporada de abundancia o de escasez, de alegría o de dolor, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que Él cumplirá todo lo que ha dicho. Las promesas de Dios nos dan la fuerza para seguir adelante, nos levantan cuando caemos y nos animan a no rendirnos. En momentos de desesperación, cuando las fuerzas parecen agotarse y el camino se ve oscuro, las promesas de Dios nos recuerdan que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. La promesa de su presencia constante nos da la confianza de que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Él está trabajando en nuestra vida, y su propósito se cumplirá. Esta certeza es lo que nos da paz, porque sabemos que no estamos solos y que, aunque no siempre veamos el panorama completo, Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida. Es esencial entender que la paz de Dios no es solo un sentimiento temporal, sino un estado continuo que podemos experimentar a medida que caminamos en obediencia y confianza en Él. Esta paz no depende de nuestros esfuerzos o de nuestra habilidad para manejar las circunstancias, sino de nuestra disposición para rendirnos a Él y permitirle que tenga el control total de nuestras vidas. A medida que aprendemos a confiar más plenamente en Él, esa paz se vuelve más profunda y constante. La paz de Dios actúa como un refugio en medio de la tormenta, una calma en el caos. Es un testimonio de la bondad y el poder de Dios, que trasciende todo entendimiento humano. Una de las formas en que podemos cultivar esta paz es mediante la oración constante. La oración nos conecta con el corazón de Dios y nos permite expresar nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades de manera abierta y sincera. Al hacerlo, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos ayuda a soltar lo que no podemos controlar y a confiar en que Él tomará las riendas. Cuando oramos, no solo estamos buscando respuestas a nuestras preguntas, sino que también estamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa presencia trae consigo paz, consuelo y la certeza de que, independientemente de lo que pase, Él está con nosotros. El estudio de la palabra de Dios también es fundamental para mantener esa paz. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan la fidelidad de Dios y su compromiso con nosotros. Al sumergirnos en su palabra, podemos encontrar consuelo en tiempos de angustia, dirección en momentos de incertidumbre y esperanza en tiempos de desesperación. La palabra de Dios es viva y activa, y cuando la leemos con un corazón dispuesto, Dios habla a nuestras vidas de manera poderosa, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra paz. En Isaías 26:3, se nos dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Esta promesa nos asegura que, cuando fijamos nuestros pensamientos en Dios, Él nos dará una paz perfecta, una paz que no depende de lo que nos rodea, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Además de la oración y la lectura de la Biblia, es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar consuelo y fortaleza, y donde podemos compartir nuestras luchas y alegrías con otros que están caminando en la misma fe. El apoyo mutuo es esencial para fortalecer nuestra paz, porque en la comunidad encontramos oraciones, palabras de aliento y ejemplos de fe que nos inspiran a seguir confiando en Dios. Al final, vivir en la paz de Dios implica un acto de fe diario. No se trata de esperar que todo esté perfecto, sino de confiar en que, incluso en medio de las dificultades, Él está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y cumpliendo sus promesas. A medida que aprendemos a depender más de Él y a descansar en su soberanía, encontramos una paz que no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de impactar a aquellos que nos rodean. La paz de Dios es un testimonio viviente de su amor, su fidelidad y su poder, y cuando vivimos en esa paz, somos una luz en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. A medida que caminamos en esa paz, también aprendemos a ser canales de esa misma paz para los demás. El mundo está lleno de ansiedad, estrés y caos, y a menudo las personas que nos rodean buscan respuestas a las mismas preguntas que nos hacemos nosotros mismos: ¿cómo encontrar paz en medio del dolor? ¿Cómo encontrar consuelo cuando todo parece perdido? Al vivir en la paz de Dios, nos convertimos en testigos vivos de la esperanza que solo Él puede ofrecer. Nuestra paz no es algo que podamos forzar o crear por nuestra cuenta, sino que es un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas, un regalo que fluye de Él hacia nosotros y luego hacia los demás.
Cuando las personas ven cómo enfrentamos las dificultades con una serenidad inexplicable, sienten curiosidad por la fuente de esa paz. En esos momentos, podemos compartirles el Evangelio de Cristo, mostrando que nuestra paz no proviene de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. A través de nuestra fe y confianza en Dios, podemos ser un faro de luz para aquellos que están perdidos en la oscuridad. Al mostrarles cómo hemos experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento, les damos una invitación a experimentar esa paz por sí mismos. De igual manera, al confiar en las promesas de Dios, también nos volvemos más conscientes de su propósito para nuestras vidas y de cómo Él quiere usarnos para impactar a otros. Las promesas de Dios no solo nos aseguran que Él estará con nosotros en todas las circunstancias, sino que también nos recuerdan que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Ese plan puede incluir desafíos y pruebas, pero también está lleno de oportunidades para que su gloria se revele en nosotros y a través de nosotros. Cuando vivimos con la certeza de que las promesas de Dios son seguras, podemos vivir con valentía, sabiendo que, sin importar lo que venga, estamos siendo guiados por su mano soberana. Una de las promesas más poderosas de la Biblia es la de que nunca estaremos solos. En Hebreos 13:5, Dios nos asegura, no te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa que nos da una paz profunda, sabiendo que en todo momento y en todas las circunstancias, Él está con nosotros. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que no tendremos que enfrentarlas solos. El Señor está a nuestro lado, dándonos fuerzas, guiándonos y dándonos la paz para sobrellevar cualquier situación. Cuando meditamos en esta verdad, podemos enfrentar la vida con un corazón más tranquilo. No necesitamos temer al futuro ni preocuparnos por lo que vendrá, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Y aunque no podamos ver todos los detalles de su plan, confiamos en que Él está obrando en nuestra vida de una manera que traerá su gloria y nuestro bien. Esta confianza es un ancla que nos sostiene cuando las olas de la vida intentan arrastrarnos. La paz de Dios nos da estabilidad en medio de las tormentas. Es importante recordar que la paz de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que también debemos cultivar. Como cualquier relación, nuestra conexión con Él requiere atención y dedicación. Esto significa dedicar tiempo a la oración, leer su palabra, meditar en su bondad, y rodearnos de una comunidad que nos ayude a mantener nuestra fe firme. No podemos esperar experimentar la paz de Dios si estamos desconectados de Él. Al mantenernos cerca de Él, en constante comunicación y en constante adoración, su paz llena nuestro corazón y nuestra mente. Además, la paz de Dios no es algo que se nos da solo para que la guardemos para nosotros mismos. A medida que crecemos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, somos llamados a compartir esa paz con otros. En Juan 14:27, Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que recibimos de Dios no es como la paz del mundo, que depende de las circunstancias externas, sino una paz que proviene del corazón de Dios mismo. Esta paz no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para ser agentes de paz en un mundo dividido. Cada vez que mostramos compasión, perdón y amabilidad, estamos compartiendo la paz de Dios con quienes nos rodean. En tiempos de división y conflicto, ser un portador de paz es un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. Jesús nos enseñó que, como sus seguidores, debemos ser pacificadores, buscando la reconciliación y la unidad en medio de las diferencias. Vivir en la paz de Dios significa ser agentes de esa paz, trabajando activamente para sanar heridas, construir puentes y restaurar relaciones. Esto no siempre es fácil, especialmente en situaciones de conflicto, pero es una parte vital de nuestra llamada como cristianos. Al vivir como pacificadores, reflejamos el carácter de Cristo, que vino a este mundo para traer reconciliación entre Dios y la humanidad. Finalmente, debemos recordar que vivir en la paz de Dios no es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo. En la vida cristiana, nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de aprender a confiar más en Dios y a descansar más profundamente en su paz. A medida que avanzamos en nuestra fe, enfrentamos nuevas pruebas, pero también vemos una mayor fidelidad de parte de Dios.
Cada vez que confiamos en Él, nuestra paz se profundiza, y nuestra fe se fortalece. Vivir en esa paz es un viaje continuo de rendirnos cada vez más a su voluntad, confiando en que Él tiene el control, en que Él es fiel, y en que sus promesas son eternas. Al final, vivir en la paz de Dios no solo cambia nuestra vida, sino que también cambia al mundo a nuestro alrededor. Cuando el mundo ve cómo vivimos con confianza, esperanza y serenidad, aún en medio de las tormentas, se siente atraído hacia la fuente de esa paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las promesas de Dios son eternas e inquebrantables, independientemente del paso del tiempo o los cambios que puedan ocurrir en nuestra vida. Son un ancla firme para nuestra fe, y lo más asombroso de ellas es que no solo se refieren a lo que podemos ver o comprender en el presente, sino que van mucho más allá de lo terrenal y lo visible. Su amor, su salvación y su fidelidad son realidades que no podemos tocar, pero están tan presentes y son tan concretas como cualquier cosa material. Incluso cuando las circunstancias de nuestra vida cambian o cuando nos sentimos perdidos, esas promesas permanecen inalterables, recordándonos que Dios es fiel y no cambia, sin importar lo que suceda. Esto impacta profundamente nuestra forma de ver la vida. Al comprender que las promesas de Dios son eternas, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos únicamente en lo temporal, en lo que podemos ganar o perder en este mundo, y comenzamos a vivir con la mirada puesta en lo eterno, en lo que realmente importa. Esta certeza nos da estabilidad, incluso cuando todo lo demás parece incierto. Sabemos que hay algo más grande y más duradero que lo que este mundo tiene para ofrecer, lo que nos lleva a tomar decisiones que honran a Dios. Especialmente en momentos de dolor y dificultad, las promesas de Dios nos dan esperanza. Aunque el sufrimiento puede ser intenso, sabemos que es temporal y que Dios ha prometido restaurarnos y redimirnos. Nuestra recompensa verdadera no está en este mundo, sino en la eternidad con Él, lo que nos da consuelo y nos recuerda que nuestro dolor no es en vano. Este consuelo nos permite atravesar las dificultades con una esperanza que el mundo no puede comprender. Lo más sorprendente es que estas promesas no dependen de nosotros. No están condicionadas a nuestras acciones ni a nuestra perfección. Son un reflejo de la gracia y el amor incondicional de Dios. A veces pensamos que, si fallamos o cometemos errores, Dios se apartará de nosotros, pero su fidelidad no depende de nuestra perfección. Él nos ama en nuestra imperfección, y sus promesas se mantienen firmes a pesar de nuestras fallas. Esto nos libera de la culpa y nos da la confianza de que, aunque caigamos, Él sigue siendo fiel, y sus promesas de estar con nosotros, guiarnos y salvarnos no cambian, porque su amor por nosotros es inmutable. Cuando enfrentes desafíos, recuerda esto: las promesas de Dios son eternas. No dependen de lo que puedas ver o sentir hoy ni de lo que hagas o dejes de hacer. Están basadas en su amor, en su gracia y en su carácter inmutable. Aférrate a ellas, porque son más sólidas que cualquier otra cosa en este mundo. Isaías 41 horas y 10 minutos nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. En momentos en que sentimos que todo se desmorona o que estamos enfrentando los desafíos solos, debemos recordar que no es así. Dios siempre está a nuestro lado. En Isaías, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Esta es una promesa segura, que nunca se romperá. Aunque nuestras circunstancias nos hagan dudar, la presencia de Dios no depende de cómo nos sentimos. A veces, cuando estamos agotados o abrumados, parece que Dios está distante, pero eso es solo una sensación momentánea. La verdad es que Él está allí, siempre, incluso cuando no lo sentimos. Su presencia no cambia según nuestras emociones. Esto es crucial para comprender que a menudo confiamos más en nuestros sentimientos que en lo que Dios ha dicho, pero su promesa es clara: Él nunca nos dejará. Cuando vivimos conscientes de la constante presencia de Dios, algo cambia en nosotros. Nos volvemos más valientes, porque sabemos que no estamos solos. Imagina enfrentar los mayores retos de tu vida con la seguridad de que el Creador del universo está contigo, respaldándote. Esa valentía no viene de nosotros mismos, sino de la certeza de que caminamos con Él. Además, su presencia nos da consuelo y paz.
No tenemos que cargar con todo por nuestra cuenta, Él está ahí para guiarnos, sostenernos y darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no tiene lógica para el mundo, pero cuando la experimentas, sabes que es real. No significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que, en medio de todo, Él te sostiene. Aferrarse a esta verdad cambia nuestra perspectiva de la vida. Aunque el futuro sea incierto, sabemos que Dios nos guía. Esta confianza nos permite avanzar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. A veces, la vida nos presenta situaciones confusas y caminos oscuros, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios está con nosotros. Él no solo está a nuestro lado, sino que también va delante de nosotros, asegurándose de que lleguemos a donde Él quiere llevarnos. Aquí encontramos la verdadera libertad, saber que su presencia es constante, que no depende de nuestras circunstancias o emociones. Esto nos da la confianza para enfrentar lo que venga, sabiendo que nunca estamos solos. Así que, la próxima vez que sientas que todo se derrumba, recuerda que Dios está contigo, siempre lo ha estado y siempre lo estará. En Mateo 13:34, Jesús enseñaba a la multitud mediante parábolas, historias sencillas pero llenas de profundas lecciones espirituales. Una de estas lecciones es sobre la confianza, una confianza que no es solo teórica, sino que debe impactar nuestra vida diaria. En la parábola del sembrador, Jesús compara la palabra de Dios con semillas que caen en diferentes terrenos. Algunos terrenos no permiten que la semilla eche raíces, otros dejan que las preocupaciones la ahoguen, pero algunos la reciben y producen fruto. La lección aquí es clara: aunque no siempre veamos resultados inmediatos en nuestra vida espiritual, debemos confiar en que Dios hará crecer la semilla a su tiempo. La clave es perseverar, seguir sembrando y seguir confiando, aunque no veamos los resultados al instante. Otra parábola importante es la de la semilla de mostaza, que siendo una de las más pequeñas, crece hasta convertirse en un gran árbol. Esto refleja cómo, a veces, los comienzos de nuestra vida espiritual pueden parecer insignificantes, pero cuando confiamos en Dios, lo que parece pequeño puede convertirse en algo grande. No se trata de la cantidad, sino de la fe y la autenticidad con que ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. En la parábola de los talentos, un amo confía sus bienes a sus siervos, quienes deben administrarlos sabiamente. Algunos lo hacen con valentía, pero uno por miedo entierra su talento. Esto nos invita a confiar en los dones que Dios nos ha dado y usarlos con valentía, sabiendo que el que nos los dio nos respalda. Esta confianza también debe reflejarse en nuestra forma de tratar a los demás, como en la parábola del siervo que no perdonó, mostrando que, al comprender el perdón de Dios, también debemos perdonar a los demás. La parábola del buen samaritano nos enseña que la verdadera confianza en Dios se refleja en cómo amamos a los demás. El samaritano, a pesar de ser considerado un extranjero, mostró compasión, mientras que otros no lo hicieron. La confianza en Dios nos lleva a amar activamente a quienes lo necesitan. Finalmente, en la parábola de la viuda persistente, Jesús nos muestra que debemos confiar en que nuestras oraciones son escuchadas, aunque las respuestas tarden. La fe no es solo creer en Dios, sino también confiar en que Él responderá a su tiempo y manera. La persistencia en la oración es una muestra de esa confianza. Por tanto, las parábolas de Jesús nos invitan a vivir una vida de confianza constante, perseverando en la fe y valorando lo pequeño, porque lo que parece insignificante hoy puede tener un gran impacto cuando lo ponemos en las manos de Dios. La vida de fe se basa en una confianza profunda en Dios, y las parábolas de Jesús nos enseñan a cómo cultivar esa confianza en cada área de nuestra vida. Ya sea enfrentando pequeños desafíos o situaciones más complejas, la clave está en saber que Dios es fiel y que su plan para nosotros es perfecto, aunque no siempre podamos verlo claramente. Como lo mostró la parábola del sembrador, las semillas que caen en buena tierra crecen y producen fruto, pero esto solo ocurre si perseveramos y mantenemos nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Esta fe no depende de lo que experimentamos en el momento, sino de nuestra certeza en la bondad y el poder de Dios. La parábola de la semilla de mostaza también nos recuerda que, a pesar de que nuestra fe pueda parecer pequeña al principio, puede crecer y dar frutos maravillosos si confiamos en el proceso. El reino de Dios, al igual que esa pequeña semilla,
puede comenzar de manera modesta, pero al estar en las manos de Dios, tiene el poder de transformarse en algo grande. A veces en la vida, el progreso puede parecer lento o insignificante, pero cuando confiamos en Dios, vemos que incluso los momentos pequeños tienen un propósito y, a largo plazo, tienen un impacto eterno. Cuando enfrentamos momentos de dificultad o incertidumbre, la parábola de los talentos nos da una lección importante sobre la valentía y la confianza en lo que Dios nos ha dado. A veces, por miedo al fracaso o a no estar a la altura de las expectativas, podemos enterrar nuestros talentos o capacidades, no usándolos al máximo. Pero la lección es clara: Dios nos ha dado dones y recursos para usarlos con confianza y valentía. Cuando confiamos en Él, Él nos respalda, y cada paso de fe que damos en obediencia a su llamado tiene un propósito eterno. No se trata de cuán grandes o pequeños sean nuestros logros, sino de la fidelidad con la que usamos lo que Dios nos ha confiado. La parábola del siervo que no perdonó también resalta cómo nuestra confianza en Dios debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. Si entendemos la magnitud del perdón que Dios nos ha dado, debemos estar dispuestos a extender ese mismo perdón a quienes nos han ofendido. La misericordia de Dios se muestra en nuestra vida diaria cuando, al igual que Él nos perdonó, estamos dispuestos a perdonar a otros. Esto no solo nos libera de la amargura, sino que también refleja el amor y la gracia de Dios a aquellos que nos rodean. El buen samaritano es otro ejemplo claro de cómo la verdadera confianza en Dios se manifiesta en la compasión y el amor al prójimo. El samaritano, que estaba dispuesto a ayudar a alguien que era considerado un enemigo por su propia cultura, actuó de manera práctica y generosa. Su confianza en Dios le permitió ir más allá de los prejuicios y las expectativas sociales, mostrando misericordia a alguien en necesidad. Esta parábola nos desafía a hacer lo mismo, vivir una fe activa que no solo se expresa en palabras, sino en actos concretos de amor y compasión hacia los demás. Finalmente, la parábola de la viuda persistente nos recuerda que debemos confiar en que nuestras oraciones son escuchadas, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. La viuda, a pesar de ser rechazada al principio, perseveró en su petición hasta que finalmente obtuvo lo que pedía. Este acto de perseverancia en la oración refleja una confianza profunda en que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que responderá a ellas a su tiempo y de la mejor manera posible. No se trata de rendirse o desesperarse, sino de mantener nuestra fe y seguir pidiendo, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros y en las situaciones que estamos viviendo. En resumen, las parábolas de Jesús no solo nos invitan a tener una fe teórica, sino a vivir una confianza diaria en Dios. Cada lección que nos deja es una invitación a abrazar la vida con valentía, generosidad, perdón y compasión. Nos llama a perseverar en la fe, aunque no veamos los resultados inmediatos, y a confiar en que, aunque el camino pueda parecer incierto, Dios está con nosotros en cada paso. Vivir con esta confianza transforma nuestra perspectiva, nos da paz en medio de las tormentas y nos impulsa a vivir una vida de amor y servicio a los demás. La verdadera fe no se mide solo por lo que creemos, sino por cómo actuamos, y las parábolas de Jesús nos muestran el camino para vivir esa fe de manera concreta, reflejando su amor y fidelidad en todo lo que hacemos. Las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas, podemos ver que cada una tiene un propósito específico: transformar nuestro corazón y ayudarnos a vivir de manera más fiel y auténtica. No se trata de seguir reglas rígidas, sino de entender el corazón de Dios y reflejar ese amor incondicional en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos invita a cruzar las barreras que nos separan de los demás, ya sean culturales, raciales o personales. El samaritano no vio la situación del hombre herido como una oportunidad para juzgar, sino como una ocasión para mostrar compasión, para ayudar a alguien que, por su estatus y origen, era considerado un enemigo. Este acto de misericordia va más allá de una simple obligación, es un reflejo de cómo Dios nos ama a nosotros, sin importarle nuestras imperfecciones o diferencias. Esta parábola nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a dejar de lado prejuicios y a ofrecer ayuda a aquellos que más lo necesitan, especialmente cuando es más difícil hacerlo. La fe genuina se traduce en actos de bondad, no en palabras vacías. Jesús nos enseña que las buenas obras no son solo una consecuencia de nuestra fe, sino una extensión natural de ella. Así,
Cada vez que actuamos con compasión, misericordia y amor, estamos dando testimonio de la confianza que tenemos en Dios y de su obra en nosotros. Nuestra fe no puede ser egoísta ni cerrada, debe ser vivida y compartida con los demás. En cuanto a la parábola de los talentos, vemos que Dios nos ha dado dones específicos a cada uno. Estos talentos no son solo para nuestro beneficio personal, sino para edificar su reino. La parábola nos invita a ser valientes y a no esconder nuestros dones por miedo al fracaso o a la crítica. Cuando Dios nos da algo, podemos confiar en que Él nos dará la sabiduría y los recursos necesarios para utilizarlo correctamente. Aunque el temor al fracaso es natural, no podemos permitir que nos paralice. Dios nos invita a confiar en Él y a dar lo mejor de nosotros, sabiendo que nuestra fidelidad es lo que cuenta, no la magnitud del éxito según los estándares humanos. Y, al igual que la viuda persistente, debemos aprender a confiar en que nuestras oraciones son escuchadas. No siempre recibimos respuestas inmediatas, y a veces las circunstancias parecen empeorar antes de mejorar, pero la perseverancia en la oración demuestra nuestra confianza en que Dios tiene un plan y que, en su tiempo perfecto, Él responderá. La paciencia en la espera es otra forma de confianza, saber que, aunque no veamos los resultados de inmediato, el proceso tiene un propósito. Esta persistencia no es un acto de desesperación, sino una expresión de fe, que cree firmemente que el Dios en quien confiamos es un Dios que responde a las necesidades de sus hijos. De alguna manera, la confianza que Jesús nos invita a vivir es una confianza radical, que desafía las normas del mundo. Mientras el mundo nos insta a depender de nuestras fuerzas, nuestra inteligencia y nuestros recursos, Jesús nos invita a depender de Él. Nos anima a caminar con valentía, no porque seamos capaces por nosotros mismos, sino porque confiamos en su poder y en su guía. La verdadera confianza no es una seguridad en nuestra capacidad, sino una seguridad en la fidelidad de Dios. Así, la vida cristiana es una constante invitación a profundizar nuestra confianza en Dios y a reflejar esa confianza en todo lo que hacemos. No se trata solo de un acto de fe aislado, sino de un estilo de vida que emana de nuestra relación con Él. Cuanto más nos acercamos a Dios y experimentamos su amor y su fidelidad, más podemos confiar en su promesa de estar con nosotros, guiándonos a través de todas las circunstancias de la vida. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, las enseñanzas de Jesús, representadas en sus parábolas, nos ofrecen una base sólida y segura sobre la que podemos edificar nuestras vidas. No importa lo que enfrentemos, siempre podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y esta seguridad no está condicionada por las circunstancias o por lo que veamos en el momento, está fundada en la promesa de un Dios fiel, cuya palabra es eterna. Así que, al vivir estas lecciones, nos damos cuenta de que, aunque el camino no siempre será fácil, cada paso que damos con confianza en Dios nos acerca más a la vida que Él ha diseñado para nosotros. Cada acto de amor, cada decisión tomada con fe, cada oración persistente, se convierte en una semilla que, con el tiempo, dará fruto. La confianza en Dios nos lleva a un propósito mayor, ser transformados por su amor y reflejar ese amor al mundo que nos rodea. En última instancia, Jesús nos muestra que la vida cristiana no se trata de una serie de reglas o expectativas imposibles de alcanzar, sino de una relación con un Dios que nos ama, nos guía y nos fortalece. Las parábolas nos enseñan a confiar en Él en todo momento y, al hacerlo, experimentar una vida plena, llena de propósito, paz y esperanza. Este es el mensaje que debemos llevar en nuestros corazones, sabiendo que, pase lo que pase, las promesas de Dios son eternas, y Él siempre está con nosotros. Las enseñanzas de las Escrituras sobre cómo usar nuestros dones, perdonar, amar a los demás y orar sin cesar no son solo relatos del pasado, sino guías prácticas para vivir con fe y confianza en un Dios que siempre está con nosotros. Como nos recuerda Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe no siempre consiste en comprender el plan de Dios, sino en confiar en Él, como lo hicieron figuras bíblicas como Abraham, José, Moisés, Rahab, David y Daniel. Abraham, por ejemplo, confió en la promesa de Dios a pesar de lo aparentemente imposible. Cuando Dios le pidió que dejara todo lo conocido para ir a una tierra desconocida y le prometió ser padre de multitudes a una edad avanzada, Abraham no solo creyó, sino que actuó con fe.
Esta confianza radical nos muestra que la fe no siempre requiere que entendamos el propósito de Dios, sino que confiemos en su fidelidad. José, por su parte, pasó por adversidades profundas, desde ser traicionado por sus hermanos hasta ser encarcelado injustamente. Sin embargo, nunca perdió la fe en que Dios estaba trabajando en su vida, y más tarde sería usado por Dios para salvar a su familia y a toda una nación. José nos enseña que, aunque no entendamos el propósito en el momento, Dios tiene un plan mayor para nuestra vida. Moisés también enfrentó dudas e inseguridades cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero Moisés confió en que Dios lo capacitaría para cumplir la misión. Su historia demuestra que, aunque no seamos los más capacitados, Dios nos capacita para la tarea que nos encomienda. Rahab, una mujer extranjera con un pasado complicado, mostró una fe impresionante al proteger a los espías israelitas. A través de su confianza en Dios, no solo salvó a su familia, sino que también se convirtió en parte del linaje de Jesús. Su historia resalta que la fe en Dios puede transformar vidas y legados, sin importar el origen o pasado. David, un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat no con su propia fuerza, sino confiando en el poder de Dios. Su fe en que Dios lo respaldaría lo llevó a la victoria, y su historia nos desafía a enfrentar nuestros propios gigantes con esa misma fe. Daniel, a pesar de la amenaza de muerte, siguió orando a Dios, confiando en que Él lo protegería. Su valentía nos muestra que la fe en Dios debe permanecer firme, incluso cuando enfrentamos presiones externas. Estos ejemplos no son solo historias antiguas, sino testimonios vivos de cómo la confianza en Dios transforma lo imposible en posible. Ya sea enfrentando desafíos como David o confiando en un plan mayor como José, estas historias nos animan a aplicar esa misma fe en nuestras vidas hoy. Como se menciona en Josué 1:8, la meditación bíblica fortalece nuestra confianza en Dios. Meditar en su palabra no es solo vaciar la mente, sino llenarla con su verdad, lo que nos permite tener una relación más profunda con Él. Al meditar, podemos experimentar la paz y presencia de Dios, lo que refuerza nuestra confianza en su guía y provisión. Técnicas como la lectio divina, la meditación en palabras clave o frases poderosas y la visualización de escenas bíblicas son formas efectivas de profundizar nuestra fe. La repetición de promesas bíblicas como, confía en el Señor, nos ayuda a recordar que, incluso en momentos difíciles, Él está al mando. La comunidad cristiana también juega un papel fundamental en nuestra vida de fe. Hebreos 10:24 nos recuerda que necesitamos apoyarnos mutuamente y no vivir nuestra fe en aislamiento. La comunidad es el espacio donde nuestra confianza en Dios se fortalece a través de la relación con otros creyentes. Al compartir testimonios, orar juntos y rendir cuentas, nuestra fe se activa y crece. La comunidad también nos ofrece un refugio en tiempos de prueba, y nos ayuda a mantener nuestra confianza en Dios firme. En resumen, las Escrituras nos enseñan que la fe no es algo aislado, sino que debe vivirse en comunidad, siendo apoyados y desafiados mutuamente. La oración, la meditación bíblica y la comunidad son herramientas poderosas que nos ayudan a mantener una confianza inquebrantable en Dios, sin importar las circunstancias. Encontramos que la fe no solo se fortalece en la oración personal o en la meditación, sino también en la acción dentro de la comunidad. En Hebreos 10:24, el apóstol nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La vida cristiana no se vive en solitario, sino que se enriquece cuando interactuamos, nos animamos y nos corregimos mutuamente. La comunidad es un espacio de crecimiento espiritual donde podemos compartir nuestras cargas, nuestras luchas, pero también nuestras victorias. Cuando alguien en la iglesia comparte su testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida, eso fortalece la fe de los demás. Nos recuerda que el mismo Dios que actúa en la vida de otros, también lo hace en la nuestra. Estos momentos de comunidad no solo sirven para recibir apoyo, sino también para ofrecerlo, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vivió entre la gente, sanando, enseñando, y guiando con compasión. La rendición de cuentas también juega un papel clave en el crecimiento espiritual. La vida cristiana no está exenta de dificultades ni de tentaciones, y muchas veces caemos en malos hábitos o actitudes que nos alejan de Dios. Pero la comunidad cristiana tiene la responsabilidad de ayudarnos a mantenernos en el camino recto,
confrontándonos en amor cuando es necesario. Este proceso de rendición de cuentas no es para juzgar, sino para alentarnos a vivir de acuerdo con los principios de la fe, asegurando que nuestra confianza en Dios se mantenga firme. El culto corporativo, la adoración juntos como cuerpo de Cristo, también tiene un poder transformador. Como iglesia, cuando nos reunimos para adorar a Dios, proclamamos nuestra fe no solo de manera individual, sino como una familia unida. El hecho de saber que no estamos solos en nuestra adoración, que nuestras voces se unen con las de otros creyentes, refuerza nuestra fe y nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. No solo estamos adorando a Dios, sino que estamos edificando el cuerpo de Cristo, y al hacerlo, fortalecemos nuestra confianza en Él. Es en la comunidad donde vemos la manifestación tangible del amor de Dios. Cuando compartimos nuestras vidas, nuestras luchas, y nuestras alegrías, somos testigos del amor incondicional de Dios en acción. La iglesia no es solo un lugar donde vamos a recibir, sino también donde debemos dar. Al cuidar unos de otros, al orar por los demás, y al servir juntos, nos convertimos en canales del amor de Dios, demostrando de manera concreta que nuestra fe es real y activa. En resumen, vivir una vida de fe y confianza en Dios no se trata solo de orar o meditar en la palabra, sino de vivir en comunidad, donde encontramos apoyo, corrección y crecimiento mutuo. A través de la interacción con otros creyentes, nuestra fe se refuerza, y podemos vivir de manera más plena y auténtica en la confianza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, y cuando enfrentamos momentos difíciles, sabemos que no estamos solos, sino que caminamos juntos, apoyados por la presencia de Dios y el amor de nuestros hermanos en la fe. La importancia de la comunidad cristiana no solo radica en el apoyo que nos brinda en momentos de dificultad, sino también en la alegría de celebrar juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En la comunidad, nuestras victorias espirituales se multiplican porque, al compartirlas, nos alegramos juntos, creando una atmósfera de gratitud y adoración que honra a Dios. Cada historia de sanación, cada testimonio de transformación, fortalece la fe de todos, demostrando que no hay nada imposible para el Señor. Además, la comunidad cristiana es un lugar de formación y discipulado. Es aquí donde aprendemos unos de otros, donde los más maduros en la fe guían a los más jóvenes, y todos juntos crecemos en el conocimiento de Dios y en la práctica de su voluntad. Los grupos pequeños, los estudios bíblicos, y los momentos de enseñanza son esenciales para profundizar en las Escrituras y aplicar sus principios a nuestras vidas cotidianas. Esta enseñanza no solo se recibe, sino que también se transmite, formando un círculo continuo de aprendizaje y crecimiento. La comunión no se limita a los encuentros regulares de la iglesia, sino que se extiende más allá de las paredes del edificio. Es en la vida diaria, en las interacciones cotidianas, donde realmente se pone a prueba la fuerza de nuestra fe. Ayudar a un hermano en necesidad, orar por el prójimo, o simplemente estar presentes en los momentos de tristeza o alegría son maneras concretas de vivir la fe en comunidad. A medida que nos comprometemos más profundamente con la vida de la iglesia y en nuestras relaciones con otros creyentes, la obra de Dios se hace más evidente. Somos testigos del poder de su amor transformador, que nos permite ser más como Cristo, viviendo en unidad y en paz unos con otros. La verdadera comunión no se basa en la perfección de sus miembros, sino en el amor y la gracia que compartimos, reconociendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que juntos podemos cumplir su misión en el mundo. Por último, la comunidad cristiana es también un lugar de misión. Al vivir como una familia unida, somos llamados a salir de nuestros muros y compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. La unidad de la Iglesia es un testimonio para el mundo de que somos discípulos de Jesús. La manera en que nos amamos y servimos unos a otros es una declaración de la realidad del Evangelio, un testimonio visible de la transformación que Dios ha realizado en nuestras vidas. En conclusión, la fe no se vive en aislamiento, sino en comunidad. La Iglesia es el espacio donde encontramos apoyo, enseñanza y motivación para crecer en nuestra confianza en Dios. Es en la comunión con otros creyentes donde experimentamos el poder transformador del amor de Dios, y es en esa misma comunidad donde somos enviados a vivir y compartir nuestra fe con el mundo. Al ser parte de la Iglesia, no solo estamos edificando nuestra fe,
sino también participando en la misión de Dios en la tierra. La vida cristiana es una llamada a vivir en unidad, y la comunidad de creyentes es el contexto donde esa unidad se experimenta de manera tangible. No se trata solo de ser parte de un grupo, sino de involucrarnos activamente en la vida de la Iglesia, fortaleciendo nuestra fe a través de la interacción constante con otros hermanos en Cristo. En Efesios 4:16, Pablo nos recuerda que, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto nos muestra que, al igual que un cuerpo, cada miembro de la Iglesia tiene un papel único pero esencial para el crecimiento y bienestar de todos. Cuando vivimos en comunidad, cada uno de nosotros contribuye al bienestar espiritual y emocional de los demás, y a su vez, recibe el apoyo que necesita para continuar su caminar en la fe. La Iglesia no es solo un lugar de encuentro para recibir enseñanza, sino también un lugar donde podemos aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria. En la comunidad cristiana, la fe se lleva a la práctica de una manera viva y activa. A través de nuestras relaciones con otros creyentes, tenemos la oportunidad de poner en acción lo que hemos recibido de Dios: el amor, la paciencia, el perdón, la misericordia, la bondad. No siempre es fácil, porque la comunidad está formada por personas imperfectas, pero es precisamente en ese entorno donde el amor de Dios se hace visible. Al amarnos y servirnos unos a otros, reflejamos el carácter de Cristo y damos testimonio del poder transformador de su Evangelio. Los desafíos que enfrentamos en comunidad nos enseñan a depender más de Dios. Las diferencias de opinión, los desacuerdos y las dificultades interpersonales son parte de cualquier grupo humano, y la Iglesia no es la excepción. Sin embargo, la manera en que enfrentamos estos desafíos puede ser una oportunidad para demostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. En lugar de permitir que las tensiones nos separen, podemos aprender a resolver los conflictos de manera bíblica, buscando la reconciliación y restauración en lugar de la división. Así, el amor y la paz de Cristo se convierten en los pilares que nos mantienen unidos, aún en medio de las dificultades. Una de las bendiciones de vivir en comunidad es la oportunidad de servir juntos. A través de los ministerios y proyectos de la Iglesia, podemos poner nuestros dones y talentos al servicio de los demás, no solo dentro de la congregación, sino también hacia la comunidad que nos rodea. La acción conjunta en el servicio a los demás fortalece nuestro sentido de propósito y nos recuerda que la fe no es solo una cuestión individual, sino también colectiva. Jesús mismo nos enseñó a servir, y cuando seguimos su ejemplo, nos acercamos más a su corazón. La Iglesia es un espacio donde podemos vivir este llamado a servir, no solo en grandes gestos, sino también en las pequeñas acciones cotidianas que reflejan el amor de Cristo. El discipulado, que es un proceso de formación y crecimiento espiritual, también se lleva a cabo dentro de la comunidad cristiana. En este proceso, aprendemos unos de otros, nos alentamos en nuestra fe y nos retamos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El discipulado no se limita a los momentos de enseñanza formal, como en los cultos o estudios bíblicos, sino que también ocurre en las relaciones informales, en las conversaciones diarias, en el acompañamiento mutuo. La vida cristiana no debe ser vivida en solitario, sino que se nutre de la interacción y el acompañamiento de otros creyentes que nos impulsan a ser más como Cristo. Es en la comunidad donde encontramos un apoyo constante para mantenernos firmes en la fe, especialmente en momentos de prueba o crisis. Cuando enfrentamos dificultades, la comunidad cristiana nos recuerda que no estamos solos. A través de la oración compartida, el consejo sabio y el apoyo emocional, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. En esos momentos de vulnerabilidad, la Iglesia actúa como una familia que nos abraza, nos alienta y nos sostiene en el amor de Dios. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo nos recuerda que, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Así, la comunidad cristiana se convierte en un espacio donde podemos encontrar consuelo y, a su vez, ser instrumentos de consuelo para los demás. Otra dimensión importante de la vida en comunidad es la rendición de cuentas. No vivimos nuestra fe de manera aislada,
sino que estamos llamados a caminar juntos, ayudándonos mutuamente a mantenernos firmes en el camino. La rendición de cuentas, lejos de ser una carga, es una bendición porque nos ayuda a permanecer en el camino de la santidad. En Proverbios 27 horas y 17 minutos, se nos recuerda que hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Esta interacción mutua nos permite crecer, corregirnos y animarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. La comunidad cristiana también tiene un papel clave en la evangelización. Cuando somos una iglesia unida y activa, nuestro testimonio tiene un impacto poderoso en el mundo que nos rodea. La unidad de la iglesia es un testimonio visible del amor de Dios, y al vivir en esa unidad, mostramos al mundo lo que significa ser un pueblo redimido por Cristo. Jesús mismo oró por la unidad de sus seguidores, para que el mundo crea que Él fue enviado por el Padre, Juan 17:21. Así, al vivir en comunidad, cumplimos con el mandato de ser luz y sal en el mundo, mostrando el amor de Dios a través de nuestras vidas, nuestras palabras y nuestras acciones. En conclusión, la vida de fe es una vida vivida en comunidad. La iglesia es el lugar donde somos llamados a crecer, a servir, a aprender y a amarnos mutuamente. Es en la comunidad cristiana donde nuestra fe se fortalece, se pone en práctica y se comparte con otros. No solo somos apoyados en nuestras luchas, sino que también tenemos la oportunidad de ser canales del amor de Dios para otros. Vivir en comunidad es esencial para nuestra formación como discípulos de Cristo y para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos vivir una vida de fe auténtica y transformadora. Los creyentes, al unirse en una armoniosa sinfonía de fe y confianza en Dios, encuentran un espacio poderoso a través de la liturgia, los sacramentos y la predicación de la palabra. En estos momentos, nuestra fe se fortalece, no solo de manera individual, sino también como una familia espiritual. El servicio ocupa un lugar esencial dentro de la comunidad cristiana, ya que, al servir juntos, experimentamos de forma directa cómo Dios actúa en y a través de nosotros. Este acto no solo refuerza nuestra confianza en Él, sino que también fortalece los vínculos entre nosotros. Al participar en ministerios o proyectos de la Iglesia, estamos demostrando que creemos que Dios utilizará nuestras manos para llevar a cabo su obra. Es cierto que las comunidades no son perfectas y, a menudo, nos enfrentamos a desafíos, pero incluso en medio de las dificultades podemos ver cómo Dios usa esos momentos para fortalecer nuestra confianza en Él. A través de esos procesos, aprendemos a resolver los problemas según principios bíblicos, a perdonar y a restaurar relaciones, lo que nos acerca más a Dios y a los demás. Al final, la comunidad cristiana no es solo un grupo social, sino el lugar donde nuestra fe crece y madura, reflejando la relación que tenemos con Dios y cómo Él nos llama a vivir en comunión con los demás. Así que, al reflexionar sobre todo esto, es importante preguntarnos, ¿cómo podemos involucrarnos más profundamente en nuestra comunidad de fe? Al considerar esta pregunta, nos damos cuenta de lo esencial que es confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde el trabajo hasta las relaciones, la salud y mucho más. Nuestra fe no es una simple creencia abstracta, es algo que se vive, que se experimenta en lo cotidiano. Y no estamos solos en este proceso. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado la comunidad cristiana para apoyarnos, ayudarnos a crecer y recordarnos que no estamos solos en este viaje. La confianza en Dios se fortalece en esos momentos cuando decidimos soltar el control y descansar en sus promesas, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo mejor es que no tenemos que hacer esto solos. Nos necesitamos unos a otros. La iglesia no es solo un lugar al que vamos los domingos, sino una familia, un cuerpo en el que todos aportamos y nos apoyamos mutuamente. Es aquí donde nos animamos unos a otros en el amor, y donde nuestras historias de fe se entrelazan, ayudándonos a recordar la fidelidad de Dios en cada paso que damos. Hoy quiero invitarte a hacer algo concreto. Primero, reflexiona sobre tu vida. ¿En qué áreas necesitas confiar más en Dios? Tal vez sea en tus finanzas, en tus relaciones, o en tu trabajo. Luego, busca una forma de profundizar esa confianza, ya sea a través de la oración, el estudio bíblico o compartiendo tus luchas con alguien de tu comunidad de fe. Si este mensaje ha sido de bendición para ti,
no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras hoy. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo juntos en la fe, y recuerda que cada paso que damos en confianza nos acerca más a la vida abundante que Dios tiene preparada para nosotros. Si has llegado hasta el final de este mensaje, significa que eres una persona dedicada y comprometida con tu crecimiento espiritual y tu relación con Dios. El hecho de que hayas llegado hasta aquí muestra tu determinación para absorber conocimiento y ponerlo en práctica. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y acercarte más a Dios. Recuerda que el proceso de aprendizaje y acercamiento a Dios es un viaje continuo y gratificante. Mis videos están diseñados para ayudar a personas de todas las edades a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Si has llegado hasta aquí, comenta, estoy más cerca de Dios, para que podamos saber que estás en este camino de fe con nosotros. Quiero recordarte que cada paso que das en tu caminar con Dios es un paso hacia una vida llena de propósito, paz y esperanza. No importa lo que enfrentes en el camino, puedes confiar en que Dios está contigo en cada momento, guiándote, fortaleciendo tu fe y llevándote hacia lo que Él ha preparado para ti. La vida cristiana no es un destino final, sino un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. Recuerda que, como comunidad de fe, no estamos solos. Somos un cuerpo, un pueblo llamado a vivir en unidad, apoyándonos unos a otros y reflejando el amor y la fidelidad de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso en este viaje. Al confiar más en Él y vivir de acuerdo con su voluntad, estamos cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Te animo a seguir adelante, a mantener tu mirada fija en Él, y a recordar que, aunque el camino a veces sea desafiante, Él nunca te dejará ni te abandonará. Sigue confiando, sigue creciendo, sigue amando y sirviendo, y verás cómo Dios continúa obrando maravillas en ti y a través de ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que su gracia te acompañe cada día, fortaleciendo tu fe y dándote la confianza de que, en Él, todo es posible. Dios te bendiga, y recuerda que nunca estás solo en este viaje de fe. Juntos seguimos avanzando hacia el propósito eterno que Él tiene para nosotros. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos y familiares para que todos puedan experimentar la paz que viene al confiar en Dios. Juntos podemos crecer en la fe y apoyarnos en el amor de Cristo.